Hola, les traigo un breve sobre el pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Israel ha firmado un contrato a largo plazo con Dios. Y todo lo que está escrito en ese contrato o pacto está totalmente al alcance de quien quiera conocerlo. El capítulo 26 del Levítico contiene prácticamente toda la esencia de lo que significa ser judío o parte del pueblo de Israel. Según la sabiduría de la Kabbalah, judío y judí viene de la palabra único, especial. ¿Suena medio soberbio? Ya vamos a ver que no. Israel está compuesto de dos palabras, Yasharel, directo al Creador. O sea, ser judío o parte del pueblo de Israel no es un estado geográfico o familiar, sino más bien un estado espiritual interno. Ya en el primer versículo de este capítulo del Levítico se anotan las leyes básicas para poder llegar a ser un buen judío o un buen participante del pueblo de Israel. Lo primero es no adorar ídolos, porque Dios no es una imagen. La pregunta es, ¿qué significa un ídolo? La palabra la conocemos. Cuando hablamos incluso de personas célebres que las consideramos ídolos. ¿Por qué? Porque les atribuimos todo tipo de poderes, cosas especiales. Eso nos da a pensar sobre la idolatría. Podemos seguir a veces todo tipo de personas que nos parecen que son excepcionales y atribuirles fuerzas. Eso vendría a ser idolatría. La próxima es respetar el sábado. Esto espiritualmente significa orientarse hacia la revelación del propósito de la creación. La sabiduría de la Kabbalah explica el significado del Shabbat, el sábado. Es algo más que un día de descanso semanal. El Shabbat es un estado de introspección. En ese día dedicamos nuestro tiempo y nuestro pensamiento en cosas que trascienden a la vida común diaria. Más todavía, Shabbat es el estado de la corrección final. O sea, el día que la humanidad alcance su corrección final será el día que va a llegar al Shabbat. Según esto, el Shabbat puede caer un miércoles. El próximo punto es santificar el santuario, es decir, la existencia de su poder por encima de cualquier otra cosa en el mundo. El poder de Dios. Santuario, el Mikdash, es tal cual lo que dice su nombre, algo que santificamos. En hebreo proviene del verbo leakdish, o sea, dedicar. Algo que le dedicamos nuestra intención, nuestra energía. Porque el santuario no se refiere a un edificio hecho de materia, de piedra o de madera. Esos santuarios son propensos a ser destruidos, mientras que el santuario interior es eterno. Y es a ese que se refiere este precepto, mantener la pureza del santuario. Claro que tiene sus ramas, como se aprende en la sabiduría de la Kabbalah, todo es raíces y ramas. En su forma ramificada en este mundo, la pureza del santuario se mantuvo durante muchos años, y cuando no fue puro, el templo se destruyó, o mejor dicho, fue destruido. El pacto del pueblo judío con Dios fue que se cumplirían estos y otros decretos. A cambio de eso, Dios promete dar lluvia a tiempo, bendecir el fruto de la tierra, dar abundancia y seguridad en la tierra, además de paz y victoria contra todo enemigo, además de ser multiplicados en cantidad. Pero esto, por supuesto, no se limita solo a lo terrenal y a lo palpable. Existe la promesa de que su santidad morará entre los judíos eternamente, y estos a cambio serán su pueblo, sus servidores.
Esto también se puede averiguar más a fondo. Pero como en todo contrato, él da su parte, está dispuesto a cumplirla, pero si los judíos, que son la otra parte en el contrato, no cumplen la suya, el pacto queda anulado. Quien conoce un poco de cuestiones legales, si las partes acuerdan las condiciones de un contrato entre ellos, es por voluntad propia y con la intención de llevarlo a cabo. Pero la parte que viola sus obligaciones en el contrato, no solo que este queda anulado, sino que se le estipulan multas y recargas. No es así nomás. Ah, yo no quiero cumplir el pacto, yo no quiero cumplir el contrato y ya está, me retiro. Vamos a ver, Dios no necesita de los judíos ni de nadie para realizar su obra en su propia creación. Pero el pueblo judío aceptó ser su pueblo de sacerdotes, con el fin de que con sus prácticas Dios actuara a través de ellos sobre el resto del mundo para promoverlo a su próximo nivel espiritual. Haciéndolo de forma directa sería una acción unilateral, tal como lo hace con el mundo animal, sobre el cual actúa sin que sea consciente de ser activado. Dios no quiere que seamos animales o animalitos. Quiere que nosotros tengamos una parte activa en el proceso, que lleguemos a esa parte activa desde una elección. Y para eso necesita de un grupo de personas que sirvan de ejemplo. El plan de la creación tiene por propósito, como dijimos, promover al género humano a un nivel mucho más elevado que el mundo animal. El hombre juega un papel semejante al mismo creador, llegando a ese estado a través de un proceso evolutivo donde el hombre va adquiriendo conciencia y autonomía. Para eso necesita de un conducto, de un grupo de, como decir, conejillos de India, que sirvan de grupo piloto, como dijimos, de ejemplar. Al no cumplir esa misión, ocurren dos cosas muy importantes. Uno, están violando el contrato, es decir, recibieron beneficios y no dieron su parte a cambio. Dos, el resto de los pueblos están activados, según lo explica la sabiduría de la Kabbalah, para exigir esa enseñanza ejemplar que Dios quiere impartirles. Obviamente que es una situación inconsciente. Y al no llevarlo a la práctica, esta parte, este pueblo que tiene que ser el pueblo que sirve de conducto, están obstruyendo el camino de la humanidad hacia su nuevo nivel de evolución. Esto quiere decir que si no se cumple su misión, su existencia es innecesaria. ¿Para qué se necesitan si no están haciendo lo que tienen que hacer? En ese caso, el creador que pactó con ellos mediante el patriarca Abraham y otros personajes líderes del pueblo judío, se retira del pacto y así retira su protección y providencia incondicional, dejándolos a su azar, ya no como pueblo, sino como individuos desamparados. Esto también nos hace pensar en muchas cosas que ha pasado el pueblo judío, que se ha sentido dejado de lado. Hay que ver en la historia qué ocurrió antes de que pasaran todas esas tragedias. En ese capítulo se estipulan las condiciones que hay que realizar en caso de que se viole el pacto. Dijimos, retirarse del pacto también tiene sus pagos. Terror, alma atormentada, usurpación de la siembra por parte de los enemigos, quebrantamiento de la soberbia del judío, caída bajo la espada del enemigo, destrucción de sus ciudades, asolación de la tierra, conquista, exilio, persecución de enemigos y una existencia errante. De no recapacitar, terminarán siendo destruidos, porque la semilla de Abraham existe en el mundo solo para cumplir esa misión.
Y de esto deriva la famosa consigna pueblo elegido. Y no como título de arrogancia ni vanidad, sino como marca en la frente, tal como la que llevaba Caín. Así es el judío marcado en su ADN, sin poder deshacerse de su marca, por más que así lo quiera. Aquel que no está cumpliendo con su función está rompiendo el pacto que hicieron sus ancestros y él tiene que seguir cumpliendo. En este capítulo se denota algo interesante más de todo lo que hemos dicho. La tierra destinada a la práctica de esta misión es como un laboratorio designado, solo para eso. Me da a pensar que últimamente han dicho que Israel era el laboratorio para el coronavirus. Interesante. Pero volviendo a lo nuestro, siempre que el pueblo judío no habita en la tierra de Israel por ser exiliado después de conquistas, después de todo tipo de estragos que han ocurrido, la tierra queda desolada. Podemos verlo a lo largo de la historia. Ningún otro pueblo ha podido prosperar en la tierra de Israel sin la presencia judía. El único que puede traer la desgracia del destierro sobre su cabeza es el propio judío. Si en estos tiempos volviera a ocurrir algo así, y lamentablemente vemos que hay señas de que podría ocurrir, ya vemos que en la ONU se debaten todo tipo de decisiones de retirar el apoyo a aquella famosa e histórica consigna de reconocer el derecho del pueblo judío a su tierra. Y como ya ocurrió en 3 exilios anteriores, podríamos estar perdiendo nuestra presencia en la tierra de Israel. Y si eso ocurriera, según lo que hemos visto en la historia y según lo que está grabado en los escritos, ningún otro pueblo, ni el palestino, ni ningún otro, según este patrón, podrá estabilizarse y fundar su propio destino en la tierra dejada de Dios. Muchas cosas para pensar.